Hola a todos, esto es En el Búnker, un podcast donde recojo ideas de libros que me interesan y las comparto. En esta ocasión toma turno al libro Atrapa el pez dorado, que está en pantalla, de David Lynch, un ensayo donde David Lynch nos habla sobre distintos temas relacionados con la meditación y la creatividad. Bueno, ¿quién es David Lynch? Es un artista que hace series y cine, mejor conocido como el director de Twin Peaks, Eraserhead y Blue Velvet, pintor y él también hace música. La creatividad está de por medio en este personaje. Lynch nace en Montana en 1946 y se considera admirador de Kubrick y Herzog. Se le considera un artista con inclinaciones surrealistas. Para más detalles, mirar la película de Racer. Bueno, este libro lo tomé porque me causó demasiada curiosidad como un artista tan oscuro, tan surrealista, tenga relaciones y prácticas con la meditación. En este libro, David Lynch habla sobre distintos tópicos como los sueños, el miedo, habla un poco sobre sus obras como Twin Peaks, habla de Kubrick y tiene temas demasiado curiosos como uno titulado Pregúntale a la idea. Voy a empezar con la primera zambullida. En la primera zambullida, David Lynch comenta que la meditación te conduce a un océano de conciencia pura, que es conocimiento puro, que te resulta familiar y al instante te emerge como en una sensación de felicidad, pero él no la considera como felicidad bobalicona o felicidad boba, sino como de una especie de belleza honda. También comenta que nos ha saltado una meditación por más de 33 años. Él procura meditar por las mañanas y por las tardes. Por lo general a las sesiones les da 20 minutos y posteriormente se dedica a sus asuntos cotidianos. Él descubre que genera un poquito más de alegría al hacer las cosas, más de intuición y el placer de vivir, él lo comenta así textualmente, pues crece. No sé si Lynch odia a los payasos, pero el siguiente capítulo se llama El sofocante traje de goma de payaso. Él es la forma en la que él le llama a la depresión y a la rabia, como si estuvieran vestidas en un sofocante traje de goma de payaso. Así le llama a la negatividad. Él comenta que la depresión, la rabia y la pena resultan bellas dentro de una historia, pues él se dedica a contar historias. Pero para el cineasta o el artista, estas tres cosas, depresión, rabia y pena, son veneno, son como unas tenazas para la misma creatividad. La vida artística, bueno, David Lynch encuentra como sinónimo de la vida artística la libertad. Eh, Parece que mucha gente considera que eso es un poco egoísta, pero él considera que no tiene que serlo. Simplemente es el hecho de darte tiempo a ti mismo. Primero tienes que sentarte un rato y esperar a que se te ocurra alguna idea para poder comenzar y realizar los momentos correctos, es lo que él comenta. Para Lynch, el proceso siempre es como un proceso de construcción y destrucción. Entonces, escribir y editar, pintar y destruir o borrar. Siempre en esa destrucción descubres algo sobre lo que estás construyendo. Por lo tanto, él considera que cuando estás haciendo arte, la vida artística significa libertad de tener tiempo para que pasen las cosas buenas. En ese momento no siempre queda tiempo para otros asuntos, él comenta. Hay una parte del libro que se llama El Círculo y en esa parte yo rescato una frase que dice, uno no solo hace las cosas que le enamoran y nunca sabe lo que va a pasar. También toca el tema de las ideas y cómo éstas entran en su creación. Él comenta que cuando te enamoras de la primera idea, o sea, que te enamores como tal, de una, aunque sea muy minúscula, y en cuanto tú la tienes, todo lo demás llega con el tiempo.
Después toca el tema del deseo, y él dice que el deseo para una idea es como si fuera un cebo, como si fuera un gancho. Cuando pescas, pues tienes que ser paciente, ¿no? Cebas al anzuelo y luego esperas. El deseo es el cebo que atrae a los peces, que atrae a las ideas. Por eso es importante, entre comillas, ansiedad de estar deseando una idea. Lo bonito es que cuando atrapas un pez que te gusta, incluso aunque sea muy pequeño, un fragmento de una idea, ese pez te conducirá a otro pez. Y ya una vez que te conduce a otro pez, todo se ensanchará con el primero. Está muy padre porque eh, todo, todo parte de una idea. Este mismo proyecto de YouTube pues surgió justamente cuando estaba leyendo este libro, ¿no? Tener notas de los libros que leo y compartirlas para aprender más al momento de compartirlas. Después viene esta parte de la conciencia. Está muy interesante cómo Lynch considera que la conciencia es como si fueran peces que nadan en la superficie. O sea, las ideas son como peces en la superficie, las ideas pequeñas, pero que los grandes se esconden mucho más abajo. Entonces, entre más logremos expandir el contenedor, podrás pescar peces de mayor tamaño. Te zambulles en ese océano de conciencia pura, chapoteas en él y es la gloria, una gloria que te hace vibrar. Experimentar la conciencia pura la estimula, la expande, empieza a desplegarse y crecer. Si tienes la conciencia del tamaño de una pelota de golf, comenta, cuando leas un libro, lo que entiendes de él tendrá el tamaño de una pelota de golf. Cuando mires por la ventana, lo que captes será como una pelota de golf. Cuando te despiertes por la mañana, tendrás una vigilia como una pelota de golf. Y a lo largo del día una felicidad interior del tamaño de una pelota de golf. Entonces, dentro de lo que yo entiendo respecto al tema de meditar, Lynch considera que eso amplía la conciencia. Después habla sobre la intuición y comenta que la vida está llena de abstracciones y la única manera de entenderla es a través de la intuición. Esto a mí se me hace muy raro, muy random. Él comenta que la intuición es ver la solución, verla, saberla, es la unión de la emoción y el intelecto. En lo particular como que no comulgo totalmente con eso, quizás porque lo estoy viendo desde una perspectiva más racionalista, pero me parece muy interesante que un personaje como él, siendo un artista, comente sobre la intuición, ya sea para terminar una obra o filmar una escena o el color para un cuadro, etcétera. Es hasta el capítulo El campo unificado cuando David Lynch toma el concepto de meditación trascendental. Él la considera una técnica que no cuesta nada y que es muy simple, que cualquier humano puede sumergirse en su interior y experimentar niveles sutiles de la mente y el intelecto y adentrarse en ese océano de conciencia pura, que él considera el campo unificado. No se consigue mediante la comprensión intelectual o el razonamiento, sino experimentándolo. Solamente te zambulles y al experimentar este campo de conciencia pura, lo animas, lo despliegas, este crece como si fuera una habilidad. Y el resultado final de ese crecimiento de conciencia se llama iluminación, que es el potencial pleno de todos nosotros. A ese campo unificado de conciencia también lo llama como el cuarto estado. Dice que muchas personas ya han experimentado esa, abro comillas, trascendencia, pero pues que tal vez no lo sepan. Es una experiencia que puedes tener justo antes de irte a dormir. Esto, bueno, Pablo Samid habla sobre el tema de las ondas delta, ondas sigma. Es una sacudida de felicidad y él comenta, abro comillas, te dices, caramba. Y es cuando pasas de un estado de conciencia a otro, de la vigilia al sueño, como si cruzaras un vacío y en ese vacío es cuando puedes trascender. En el capítulo Llegar, rescato cuando dice, cuando te sumerges, el yo, en mayúsculas, está ahí y también la felicidad verdadera. Él argumenta que hay mucho espacio para la ansiedad y el miedo, pero trascender consigue que la vida sea más como un juego fantástico, dice. Y la creatividad ahí surge, fluye. Es un océano de creatividad, es la misma creatividad la que crea todo lo que es.
la creatividad, el comenta David Lynch, somos nosotros. Prácticamente a lo largo del libro comenta la importancia que tiene en su vida la meditación. Es una práctica que hace todos los días. Normalmente él medita por las mañanas antes de desayunar y por las noches antes de cenar. Ya sea yo pienso que por el tema de los alimentos, obviamente. Pero que cuando está rodando algún filme, medita antes de salir y a la hora del almuerzo, cuando hay pausas. Y si no ha meditado lo suficiente, pues él comenta que ya meditará cuando termine. Él empieza a creer más sobre el tema de la meditación cuando toca el tema de la identidad. Ahí él argumenta que lo que ocurre con la meditación es lo siguiente y se abren dos puntos. Cada vez eres más tú. En la parte de montaje final dice algo muy interesante y muy curioso y raro, ¿no? Habla sobre cuando estaba montando Dune, él dice que significó para él un gran fracaso. Él sabía que tenía problemas en cuanto debía renunciar a decidir el montaje final. Él estaba un poco confuso si funcionaba o no funcionaba. Y el resultado no es el que él quería. Eso él lo lamenta. Aquí él lo relaciona con la meditación y dice que cuando meditas y empieza a crecer la dicha dentro de ti, no resulta tan doloroso. Puedes pasar por experiencias así y superarlas. Se refiere al tema de Dune. Pero es algo que ha acabado con mucha gente. Así pues, él comenta que les ha quitado las ganas de volver a hacer cine. Bueno, es muy interesante cómo... es lo que a mí me genera como disonancia cognitiva, como una persona que está relacionada con temas de arte tan surrealistas y hasta cierto punto de terror, tiene esta práctica que tiene otra connotación. Yo encuentro el hilo conector cuando está el tema de la creatividad. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Después toca el tema del miedo y él comenta que cuando la gente tiene miedo, pues no quiere ir a trabajar o cosas así por el estilo. Pero también comenta que el miedo después se empieza a transformar en odio y la gente pues de sentir miedo ya después empieza a odiar su trabajo. Y el odio se puede convertir en ira y la gente puede enfadarse después con sus compañeros de trabajo o con su jefe, dice Lynch. Se supone que pues debemos divertirnos como perritos meneando la cola, eso se me hace muy gracioso. No sé cómo se hubiera dicho en inglés, pero se me hace muy gracioso. Se supone que es la gran vida la que se supone debe ser fantástica. En pregunta a eh, la idea es todo para Lynch. Si te mantienes fiel a tu idea, en realidad esta te dice todo lo que necesitas saber. Basta con que sigas trabajando con esa idea para darle el aspecto que tenía la idea, la sensación que te transmitía, el sonido, el modo en el que era. Esto es raro porque cuando te estás desviando, y aquí estoy hilando lo que era la intuición, lo estás sabiendo, lo percibes. En la parte del sufrimiento comenta que para el artista es bueno entender el conflicto y la tensión. Son cosas que pueden aportarte ideas, pero te garantizo que si soportas demasiada tensión serás incapaz de crear, y un exceso de conflicto se interpondrá en el camino de la creatividad. Puedes entender el conflicto, pero no tienes que vivir con él. Es algo muy interesante, me gustó demasiado esto. Es puro sentido común, cuanto más sufre el artista, menos creativo va a ser. Es ahí porque debemos tener como cierto orden en nuestra vida. Hay menos probabilidades de que disfrute con su trabajo y menos probabilidades de que realice un buen trabajo. Pero si meditas, no pierdes creatividad, no pierdes fuerza. De hecho, cuanto más meditas y trasciendes, más aumentan esas cosas. Y además lo notas. Cuando te zambulles, insiste con esa palabra, comprendes mucho mejor todos los demás aspectos de la vida. La dicha se convierte como una especie de chaleco antibalas, te protege. Si tienes suficiente dicha, eres invencible y cuando empiezan a desaparecer todas las cosas negativas, puedes pescar más ideas y entenderlas mejor. Te entusiasmas con mayor facilidad, tienes más energía, más claridad. Después, si puedes poner manos a la obra y traducir todas esas ideas de uno u otro medio, pues qué mejor, ¿no? Cuando vi en el temario, en el índice, perdón, el concepto de drogas, dije, ah, caray, a ver,
Esto va a estar un poquito interesante, no porque yo sea usuario de ellas, sino por la relación que siempre se da entre las drogas y el arte. Y me interesaba conocer la opinión de David Lynch, y él comenta que las drogas, pues obviamente, perjudican al sistema nervioso y por tanto dificultan poder alcanzar dichas experiencias por tu cuenta. Además, por medios naturales se alcanzan experiencias mucho más profundas, dice Lynch. Cuando la conciencia empieza a expandirse, las descubres. Pueden verse muchas cosas, basta simplemente con expandir el ovillo de la conciencia. Y es un ovillo que puede expandirse hasta ser infinito e ilimitado. Es la totalidad, puedes obtener la totalidad, de modo que tienes a tu disposición todas esas experiencias sin los efectos secundarios de las drogas. Tiene una parte que se llama Carretera Perdida. En esa carretera perdida cuenta una anécdota con una persona que se llama O.J. Simpson, ya que él comentaba que en esa anécdota esta persona era incapaz de sonreír y de reír. Jugando golf no podrían darse cuenta de que él riera o sonriera. Y él comenta que en psicología descubrió un término fantástico que se llama fuga psicogénica, que es como si fuera una carretera perdida, referido al modo en que la mente se engaña a sí misma para escapar del horror. Eso es de lo que en cierto modo trata Carretera Perdida, y también del hecho de que nada puede esconderse eternamente. Toma el tema de las restricciones, y una de las restricciones que más tenemos en este mundo capitalista pues es el dinero. Él dice que no tienes que pensar tanto, pero cuando estás limitado a veces se te ocurren ideas muy creativas y muy baratas. Es interesante porque este consejo se toma de un artista. Después toma el tema de la belleza. Él dice que cuando ves un edificio viejo o un puente oxidado, uno está presenciando el trabajo conjunto de la naturaleza y del hombre. Si pintas el edificio, pierde toda magia. Pero si le permitimos envejecer, la naturaleza, esto está muy padre, se suma al trabajo de construcción del hombre. El resultado, lo comenta él, es orgánico. Y bueno, es obvio recordar ruinas, ¿no?, de diferentes civilizaciones o algún edificio abandonado en la periferia de la ciudad o en el mismo centro histórico. Hay un apartado que se llama Consejo y dice: sé fiel a ti mismo, que resuene tu voz, no permitas que nadie te manipule, nunca rechaces una buena idea, pero nunca admitas una mala, y medita. Es muy importante experimentar ese yo, lo escribe con mayúsculas, esa conciencia pura. A mí me ha ayudado, de verdad. Creo que ayudaría a cualquier cineasta, así que empieza a sumergirte, a estimular esa conciencia dichosa. Crece en felicidad y también crece en intuición. Experimentas la alegría de hacer y de este modo pacífico brillarás. Tus amigos se sentirán muy felices contigo y todo el mundo deseará sentarse cerca de ti. Y bueno, de forma un poquito curiosa y hasta cierto punto cínica, y la gente te dará dinero porque pues ahora sí que lo que tiene más como fenómeno de pólvora muchas veces son las ideas. Es por eso que este lugar, este podcast se llama En el Búnker. Menciona la importancia de dormir, ya que descansar la fisiología te hace ser capaz de trabajar y de meditar bien. Él comenta que cuando no duerme lo suficiente, pues él medita peor. Hasta cabe la posibilidad de dormirse al inicio de la meditación porque te estás calmando. Pero si estás descansado, tendrás una experiencia más clara y una experiencia más profunda. En el apartado de Insiste, menciona que las cosas que le han pasado, bueno, a mí se me hace muy curioso que ponga eso, son resultado de la buena suerte. Pero corrige diciendo, yo diría, intenta encontrar un trabajo que te deje algo de tiempo. Duerme suficiente y come poco y trabaja todo lo que puedas. Se disfruta mucho haciendo lo que a uno le gusta. Eso, bueno, pues resulta muy obvio para entenderlo. Quizás así se te abran puertas y encuentres un modo de dedicarte a lo que quieres. Confío en que así sea. En el apartado de compasión comenta que la meditación no es un acto egoísta, aunque te sumerjas en el interior y experimentes el yo, no te estás cerrando al mundo exterior,
sino que te estás fortaleciendo para así poder ser más efectivo cuando regreses al mundo. Es como lo que recomiendan en los aviones: póngase la mascarilla antes de ayudar a otro pasajero a ponerse la suya. Y ya en la conclusión comenta que ama profundamente el cine, adora pescar ideas y le encanta meditar. Le entusiasma estimular la unidad, la profundidad, el zambullirse, y creo que la estimulación de la unidad trae consigo una vida mejor. Y bueno, este es el resumen de las ideas que yo rescato más importantes de este libro desde mi lectura y relectura de Atrapa el pez dorado de David Lynch: meditación, conciencia y creatividad. Es el piloto, el primer capítulo del canal En el Búnker. Muchas gracias si es que llegaste hasta aquí. Gracias, te agradecería un like y suscribirte. Este proyecto empezaré a subir contenido de libros que considero importantes para la creatividad, para el desarrollo personal de las personas, para la redundancia. Muchísimas gracias, hasta luego.